¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Ser Arte. Mi nombre es Alicia Salvador y bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un invitado muy especial. Él es Felipe Galán, quien nos viene a presentar su más reciente libro, ¿o no, Tony? Claro que sí, pero bueno, antes de iniciar de lleno con este maravilloso libro, este tomo que nos viene a mostrar, trae algo muy interesante, que es el centrarse en los grupos indígenas. Pero vamos a iniciar un poco hablando acerca de vamos a remontarnos a la historia y a ver un poco esta cuestión del COVID-19 que vivimos actualmente, pero ahora hace unos años, lo de las pandemias, cómo es que hace años también se vivió y que hasta la actualidad sigue afectando a lo que son este tipo de grupos indígenas. ¿Qué tal? Pues mucho gusto saludarlos a los dos. Gracias por la invitación, siempre por el espacio a este programa de Ser Arte. Pues mucho gusto estar aquí, saludarlos, poder dialogar. En realidad, bueno, vengo a hablar de un libro colectivo, no solamente es mío, es un trabajo colectivo, eso quisiera mencionarlo y comentarlo porque es importante. Es un trabajo que venimos haciendo en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y con unos colegas también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dos cuerpos académicos que venimos trabajando sobre investigación de una región étnicamente diferenciada, para no decirla como indígena, porque es un término que en este momento estamos también debatiendo. Okay. Y bueno, pues el libro trata también sobre la pandemia, el COVID-19. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación y pues como ustedes quieran, empezamos a platicar. Ustedes díganme. Muy bien. Como bien decía Tony, hay ciertos referentes históricos dentro de estas culturas. Entonces, cuéntanos un poco acerca de los referentes precisamente de la cultura. Sí, bueno, mira, las pandemias, ahora que hace un año que empezó la pandemia de COVID-19 y que nos sorprende a todo el mundo, pues prácticamente a todo el mundo, porque es una pandemia. En el caso de México y en el caso de los pueblos indígenas tuvimos que remontarnos a la historia. Esto es muy importante porque aunque había ya varias investigaciones de mucha gente, intelectuales, antropólogos, historiadores que venían trabajando el tema de la pandemia, pues se tuvo que revisar y se tuvo que resignificar, por decirlo de alguna manera, la importancia que han tenido las pandemias para, por ejemplo, un tema tan importante como fue la colonización de Mesoamérica, porque en el caso de 1519, 1520, 1521, cuando llegan los europeos, cuando colonizan e invaden el territorio mesoamericano, las pandemias juegan un papel muy importante, particularmente la viruela, el sarampión, que eran virus desconocidos para acá, en todo este territorio, y que impactaron muchísimo, no solamente en el centro de México, también en otras partes de México, al sur, al sureste, y que jugaron un papel muy importante para que la colonización tuviera efecto y para que México, con el paso del tiempo, también fuera lo que es ahora. Y bueno, particularmente en la región de Puebla, que es donde estamos trabajando nosotros y desde donde nace este libro, pues es algo muy importante porque, digamos, ha reconfigurado. Las pandemias también han jugado un papel muy importante y pues necesitamos estudiarlas, conocerlas y saber cómo han impactado y cómo han tenido efectos en la historia de los pueblos indígenas en general y particularmente de todas nuestras regiones culturales. Bueno, y precisamente cuéntanos acerca de cómo se vive este impacto que tiene el COVID-19 dentro de estos pueblos. Mira, vamos a hablar primero que México, pues es una nación pluricultural. Siempre ha sido con una diversidad étnica muy importante, todo el país, todo el territorio, aunque por mucho tiempo no se reconocía. Se trató, por ejemplo, hubo una política indigenista en el siglo XX muy agresiva que trató de castellanizar a todo el país y que en buena medida intentó borrar ese presente mesoamericano, porque el pasado no, o sea, el pasado estaba en museos, en zonas arqueológicas, todo eso, ¿no? México es un país pluricultural, diverso, y pues esto es muy importante, ¿no? Es como un punto esencial. Entonces necesitamos ir conociendo también cómo las epidemias,
muchas otras cosas pues han tenido un papel fundamental, porque si nos vamos nuevamente a 1519 tenemos que revisar cómo no solamente fue una colonización militar, que sí tiene un papel muy importante, que se está discutiendo precisamente en 1521, ahora 2021, que son 500 años, pero además de la invasión militar, de la colonización religiosa, política, pues también vienen una serie de epidemias que diezman a ciertos sectores de la población indígena en México, ¿no? Particularmente te podía hablar de algunos casos que conozco. Tabasco es una región, bueno, el hoy estado de Tabasco, donde sus pueblos indígenas, los chontales, fueron casi disminuidos en un 90%, ¿no? O sea, una población que desapareció, fueron zonas prácticamente borradas porque pues los virus afectaron muchísimo todas las regiones culturales en México, ¿no? Entonces es muy importante estudiar desde el punto de vista histórico todo esto. Bien, y bueno, ¿cómo es que se decide agarrar a los guiguas y decir, vamos a centrarnos en ellos para escribir o redactar lo que es el caminar de los guiguas durante la pandemia 2019? Ok, bueno, pues ahora sí digamos que vamos como directo al libro. Yo quisiera mostrarles y platicarles un poquito más y decirles dónde lo tenemos ubicado el libro, porque es un libro electrónico colectivo y es el trabajo también, como te decía hace un rato, de dos cuerpos académicos. Sí. Bueno, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, que es donde yo estoy trabajando ahora, se encuentra situada en un municipio con una población muy alta, indígena, que es en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, población guigua, conocida habitualmente como popoloca. Digamos, si tú buscas en el mapa de la diversidad cultural de México, vas a ver como así, popolocas, ¿sí? Okay. Aunque su término de ellos, de autoadscripción de ellos, es de guiguas. Guiguas es una lengua de origen de una familia lingüística otomangue. La familia lingüística otomangue es muy antigua, tiene presencia en toda una región muy amplia del sur de Puebla, de Oaxaca, incluso de parte de Veracruz. Es una región muy, muy amplia, pero que con el paso de los años también ha ido disminuyendo. Okay. Sí, o sea, se ha ido como cortando. ¿A qué se debe esta? Pues en un primer momento, pues a la colonización europea, ¿no? O sea, la colonización europea tiene, incluso nos podíamos ir más atrás. O sea, los mexicas, por ejemplo, sometieron a los guiguas y los llamaron popolocas. Eso sucede antes de la llegada de los españoles, sí, ¿no? Claro. Entonces son algunos de estos pueblos en algunas partes del sur de Puebla, por ejemplo, pues eran tributarios de los mexicas. Por ejemplo, la región del Cutaj está cerca del municipio de Zapotitlán Salinas, ahí por Tehuacán, más para allá. Sí. Entonces eran tributarios de sal, el manejo de la sal, el origen del maíz, por ejemplo, el grupo étnico guigua o popoloca, pues viene trabajando y domesticando al maíz desde hace muchísimos años. Digamos como que sus antecedentes históricos están más o menos hace 7, 8 mil años. Hay trabajos importantísimos históricos, arqueológicos sobre esta cultura. Ha tenido diferentes etapas, ¿no? Entonces, sí, bueno, vienen diferentes procesos de conquista, después viene la conquista europea, 1519, 1520, todos esos años, vienen las pandemias, después pues la época de la colonia, 300 largos años, desde 1521 hasta 1821, y el punto principal, digamos, el lugar principal de la cultura popoloca, guigua, en ese tiempo era la ahora ciudad de Tehuacán. Va creciendo, es un lugar de paso, de cruce hacia Oaxaca, hacia Veracruz, ¿no? Entonces, pues bueno, este grupo adquiere importancia ahí, pero también a la par, pues con la modernización, digamos que ya viene en los siglos XIX y luego siglo XX, pues la población también se va empezando a reducir, se va urbanizando, ya estamos hablando del siglo XX, sí, viene un programa de modernización muy fuerte durante todo el siglo XX. Entonces, pues bueno, viene este programa de castellanización también durante la década de los 30, 40, la modernización, y eso hace que se va reduciendo, pero quedan algunos lugares con fuerte población hablante de la lengua guigua, particularmente en una comunidad que se llama San Marcos Tlacoyalco, que es donde está nuestra universidad ahora, tiene una población indígena muy importante. Muy bien.
Bueno, pues está muy interesante todo eso de lo que nos está hablando el doctor Felipe Galán, pero pues bueno, acompáñenme y quédense con nosotros, no se despeguen de sus pantallas. Esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa, Ser Arte. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 p.m. No te olvides de buscarnos en redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. También les recuerdo una vez más que Ser Arte es una producción de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y bueno, ahora sí, continuando con esta entrevista tan interesante con nuestro amigo Felipe Galán, bueno, pues estábamos platicando un poco acerca de todos esos registros históricos que se tienen sobre las pandemias, ¿no? Y de cómo se vive la pandemia en las comunidades étnicamente diferenciadas. Y bueno, pues cuéntanos precisamente cuál es la importancia de que se lleve un registro histórico acerca de lo que está sucediendo con el COVID en esas comunidades. Ok, sí, es muy importante esto que me preguntas y es algo que a nosotros nos interesa muchísimo estudiar en este momento porque creo que no se está estudiando suficientemente lo que está pasando en las comunidades rurales de México, en la población étnicamente diferenciada y no solamente en las regiones culturales donde hay población indígena, creo que en muchos otros lugares también. Se ha concentrado mucho el problema de la pandemia en explicarlo desde el punto de vista de la estadística, cifras, ola pandémica, primera ola, segunda ola, vacunas, pero ¿qué está sucediendo en todas estas regiones? No se vive igual que en las ciudades, ¿no? A nosotros, la pandemia, igual que a todo el mundo, nos sorprendió, les decía hace unos minutos que empezábamos la entrevista. Sin embargo, las condiciones para que nuestros estudiantes estudien son muy distintas a las que pueden tener en las escuelas urbanas, ¿no? En las escuelas rurales el internet no es bueno, hay otra forma de estudiar, digamos, se habla en lengua originaria, hay una dinámica distinta, hasta el tiempo corre diferente, ¿no? En la ciudad todo es más rápido, sí. En las comunidades rurales hay una vida que tiene que ver mucho con toda la naturaleza, con la cuestión cultural, etcétera, y pues la pandemia impacta a todo el mundo, impacta a las ciudades, pero los primeros programas de atención van dirigidos hacia las ciudades y poco hacia las comunidades rurales. Entonces, nosotros en este libro, del cual les hablaré un poquito más adelante, tratamos de registrar qué es lo que está pasando en la comunidad donde nosotros estamos trabajando y cómo la gente de la comunidad, en este caso la comunidad Guigua del sur de Puebla, está viviendo la pandemia, particularmente cómo está viviéndose en la educación. Porque bueno, además por la importancia que tiene todo el proceso ritual y lo que se vive en los pueblos originarios en México, por supuesto que también los servicios de salud son distintos, la atención médica es diferente y hay muchas cosas que necesitamos registrar. En la historia, por ejemplo, si tú quieres ver, a ver qué pasó en la última gran pandemia, que fue la de 1918, 1919, encuentras algunas cosas, ¿no? Como se le llamó la fiebre española, la gripe española, y de repente dices, bueno, ¿y qué pasó en el resto del mundo? ¿O qué sucedió, no? Y encuentras muy pocas cosas de qué pasó en México y mucho menos de qué pasó en comunidades rurales. Entonces lo que pretendemos también nosotros con esto es dejar un registro de qué está pasando y cómo, porque las pandemias van a venir en el futuro y creo que si nosotros hacemos un esfuerzo por entender, por registrar, podrán también tomarse medidas diferentes en el futuro. Ok, precisamente hablando de eso, ¿en qué puede ayudar precisamente estos registros históricos para que se puedan prevenir situaciones o se puedan manejar de una mejor forma? Pues mira, en crear políticas públicas que sean más amplias, no solamente políticas públicas para ciertos sectores de la población, sino políticas públicas para la diversidad cultural, ¿no? Para que se puedan atender también dependiendo de la región, el clima, la lengua, el sistema de salud, la importancia de los saberes ancestrales, ¿no? Entonces eso no se ha hecho en el pasado. Sí, hay registros y de repente encuentras notas, hay trabajos muy buenos, pero insuficientes. Eso seguramente ayudará para que en el futuro, cuando vengan otras pandemias,
no sé, 50, 100 años, no sabemos cuándo serán las próximas, 10 años, no lo sé, puede haber mejores políticas públicas, puede haber una atención también y puede también haber una respuesta de la población con menos miedo a lo que hemos estado viviendo en este año, ¿no? Si recuerdan ustedes, cuando inició la pandemia, pues todos estábamos sorprendidos, no sabíamos qué hacer, nos fuimos a casa de repente al encierro sin saber si regresaríamos a la escuela, de hecho todavía no hemos regresado, y bueno, es muy importante que empecemos a tomar medidas, ¿no? Y las políticas públicas van a ser muy importantes, entonces creo que nosotros también como investigadores en áreas científicas de todo tipo necesitamos trabajar en conjunto con quienes hacen políticas públicas para que éstas sean más adecuadas para beneficio de la gente. Muy bien, y bueno, ¿qué tan complicado resulta? Porque sabemos, en el ejemplo de las grandes ciudades, a veces, a pesar de tener todo este acceso a la información, cae el pánico, el caos, de decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mi abuelito se va a enfermar, mis padres, empieza esta preocupación. ¿Cuál es el reto que se tiene al trabajar con este tipo de grupos? Que a veces la manera de reaccionar también puede llegar a ser diferente, ¿no? Totalmente contraria. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha visto que se ha realizado en cuestión a esto? Cuando llega la información de saben qué está sucediendo esto, es algo mundial, bueno, viene atacando a los seres humanos, ¿cómo es que lo reciben? ¿Cómo lo logran manejarlo para que ellos también puedan entender, ¿no?, lo que está sucediendo? Claro, mira, hay una cosa muy importante. En México tenemos, con la presencia de los pueblos de origen mesoamericano, algo muy importante que es que tienen organización comunitaria milenaria. Y cuando hay problemas como esta pandemia o algunos otros, regularmente las comunidades se organizan mucho mejor que en las ciudades. Si te das cuenta, si se dan cuenta, en realidad la pandemia ha impactado de manera drástica a las ciudades. Las ciudades han estado, ahorita, por ejemplo, en este momento, mayo de 2021, ahorita el centro de la pandemia está en la India, un país densamente poblado, pero las ciudades donde la gente pues está, digamos, vive en algunos lugares hasta demasiado densamente poblado, quiero decir, pues está afectando más, ¿no? El caso de México, la Ciudad de México, pues es la más afectada, todo el área metropolitana, Estado de México, Ciudad de México, es donde hay más problemas. En las comunidades rurales no, se saben organizar mejor. Sí, eso es algo muy bueno. Desde mi punto de vista, no les ha impactado tan dramáticamente. No quiere decir que no hay problemas, sí los hay también. Sí. Pero también va llegando después. Primero pegó en las ciudades y después hacia las zonas rurales. Es decir, como que la intensidad de la pandemia ha ido llegando poco a poco hacia las comunidades. Por ejemplo, en esta comunidad en San Marcos Tlacoyalco, del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, fue entrando la ola pandémica después de que estaba en las grandes ciudades. Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, va llegando después. Entonces, en un primer momento parecía que no iba a llegar, ¿sí? Y de repente, a veces sucede que la población como que dice, pues no pasó nada, pero de repente llega. Sí. Y entonces, pero me parece que se sabe reaccionar, ¿no? O sea, las comunidades indígenas en México reaccionan muy bien de manera comunitaria, cosa que no tenemos en las ciudades. Las ciudades no saben, la gente va sola a veces. Sí. O sea, le importa nada más mi familia, yo. Sí, en ¿no? Sí, en la comunidad no, en la comunidad ven por las comunidades. Nuestros estudiantes tienen una característica, trabajan muy bien entre ellos, porque tienen un origen histórico comunitario, que sí es trastocado por el proyecto moderno, por la globalización, pero que ahí está. Pero bueno, también hay algunas complicaciones. Una de las que yo veo difíciles, pues, que es el sistema de salud. Es decir, el sistema de salud no es el mismo, no hay médicos suficientes en las regiones rurales, no solamente aquí, sino en todo México. Hay menos médicos. Mucha gente no se quiere ir a trabajar a zonas rurales, entonces pues cuando llegan problemas como el COVID es muy difícil de atenderlo, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que los saberes tradicionales es algo muy bueno, pero para algo tan complicado como la pandemia, pues sí digamos que la medicina científica también tiene que ser aceptada, y es ahí donde hay de pronto un enfrentamiento entre
digamos, el modelo científico y el modelo tradicional, ¿no? Sí. Entonces son cosas que, por eso es muy importante registrarlas. Por eso la importancia de estos trabajos es fundamental. Pues es increíble toda esta información que se recaba a lo largo de este experimento también que se está haciendo en cuanto a saber la información necesaria para que a futuro haya mejores resultados. Y bien, ha llegado el momento de hacer una breve pausa, pero no se despeguen de sus pantallas. Esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, continuamos con una entrevista muy interesante con nuestro amigo Felipe Galán. Y cuéntanos, Tony, precisamente de qué estábamos hablando en bloques anteriores. Pues bueno, nos estaba platicando acerca de toda esta información que se está recopilando para dar mejores resultados a futuro. Y precisamente habla esta compilación del libro El caminar de los Guiguas durante la pandemia COVID-19. Y bueno, que nos habla un poco de lo que son hechos históricos, aproximaciones educativas, discursivas. Y cuéntanos un poco cómo está dividido este libro, en cuántos capítulos está dividido. Ok, bueno, muchas gracias. Y bueno, quisiera ahora sí platicarles de este libro. Este libro es un esfuerzo colectivo, les estaba comentando al principio, de 2 cuerpos académicos, de 2 universidades, Universidad Intercultural del Estado de Puebla, sí, que es donde yo trabajo, y un cuerpo académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur en Tehuacán. Y bueno, nos dimos a la labor como de tratar de empezar a entender qué estaba pasando en la región Guigua. Entonces, bueno, tuvimos hace un año un primer foro donde discutimos con ponencias de manera electrónica ya, nos habíamos ido al confinamiento, sobre qué estaba pasando y qué iba a suceder. No sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, nos fuimos a empezar a registrar, nos dimos a la tarea de empezar a pensar cómo sería el libro, y empezamos a trabajar en este libro. Lo coordinamos con colegas, compañeros muy estimados. El doctor Guillermo López Varela es profesor investigador de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. El maestro Sabino Martínez Juárez, que él es profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La doctora Alejandra Gámez, que es una investigadora con muchísima trayectoria sobre la cultura antigua. Ella tiene muchas publicaciones y realmente fue un gran honor para nosotros poder trabajar con ella. Y también 2 profesoras más, la maestra Olivia Castillo y la maestra Ignacia Reyes, estas compañeras también de la UAP Sur. Entonces, bueno, el libro está dividido en tres partes. En la primera parte hacemos un abordaje histórico con un primer capítulo de la doctora Alejandra Gámez, donde ella pone todo este panorama histórico y la importancia que tiene la cultura antigua en toda la región sur de Puebla. Ella explica en su capítulo por qué esta civilización es importante, por qué es un pueblo originario, que también esto es algo muy importante que decir. Después viene un capítulo del maestro Sabino Martínez Juárez, que tiene una aproximación etnográfica a un trabajo en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco. Él es originario de este lugar y entonces pues hace un trabajo muy importante también de cómo se está viviendo la pandemia en este lugar. Posteriormente viene un capítulo mío donde yo abordo cómo vivimos la migración de cursos presenciales a cursos virtuales, esto que hemos vivido en todo México, pero particularmente cómo lo viven nuestros estudiantes que no estaban acostumbrados a vivir y a trabajar en medios electrónicos. Posteriormente viene otro trabajo de un colega, el doctor David Castro Porcayo, que hace un análisis sobre la importancia de las políticas educativas para pueblos originarios también. Es un capítulo muy importante el que él trabaja. Y esta primera parte la cierra un texto del doctor Guillermo López Varela, que trabaja cuestiones de alimentación, la importancia de todos los saberes ancestrales que tienen que ver con comida en la región en Guigua del Estado de Puebla. Entonces esta es la primera parte del libro. Y bueno, la segunda parte del libro es muy importante porque se hace un abordaje de discursos, sí, pero ya no únicamente en la región de San Marcos Tlacoyalco, sino en toda la que es la región del Valle de Tehuacán.
Aquí tenemos unos trabajos muy interesantes de la maestra Olivia Castillo, que analiza discursos en relación a lo que está sucediendo en la zona del Valle de Tehuacán, con anuncios, qué pasa, cómo se está viviendo la noticia del inicio de la epidemia en esta zona. Después viene un trabajo de la maestra Ignacia Morales Reyes, donde ella analiza las migraciones, porque estos pueblos también hay que mencionar que son migrantes, o sea, históricamente han migrado, desde no solamente en el último siglo, sino desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene la migración con la pandemia? Y esta segunda parte la cierra un capítulo muy interesante sobre el manejo de la pandemia en México y Brasil, del doctor Mohamed, donde él analiza cómo es esta primera fase de la pandemia en México y Brasil. Y finalmente, en tercera parte del libro, viene un capítulo de una persona, de un compañero, Ramiro Miguel Pablo se llama él, que él es en Guigua. Él escribe sobre la importancia de los archivos en la región. Entonces es muy importante este capítulo porque es una voz desde la cultura antigua para reflexionar sobre el papel que tienen los archivos históricos en temas en manejo de la pandemia. Muy bien, hay algo muy curioso que me llama mucho la atención de este libro y es todas las intervenciones que tiene de diferentes personas. ¿Cómo es que se logra esta red de decir vamos a crear, vamos a hacer este libro que puede llegar a tener mucho aporte histórico y de documentación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se logra todo este trabajo de colaboración? Porque escucho varios nombres que están aportando a este libro. Pues es un trabajo colectivo, por eso te decía desde el principio, no es un trabajo mío, más bien coordinamos el libro, pero intervienen como en las universidades interculturales. Es algo que quisiera comentarles. Es muy importante la investigación que se hace. Y la investigación que se hace científica, que estamos haciendo, es o está enfocado al trabajo colaborativo, no es solamente el trabajo individual. Sí. Muchas de las obras que están produciéndose desde las universidades interculturales son trabajos colectivos, es decir, donde intervienen diferentes personas con diferentes formaciones, ¿sí? Tienes historiadores, arqueólogos, pedagogos, sociólogos, arquitectos, biólogos, sí. O sea, hay un número considerable de gente que está trabajando, y lo que se hace también es que cada uno escribe un capítulo y vamos trabajando el libro. Es todo un proceso, sí. También. Es decir, yo quisiera comentarles sobre este libro y otros que estamos trabajando. La importancia que tienen es que son libros arbitrados, ¿sí? O sea, es decir, nosotros convocamos regularmente después de algún congreso o algún foro, sí. Y después vamos recibiendo los trabajos y los empezamos a revisar. Los revisamos, hay un proceso de arbitraje, ese se llama proceso también de doble ciego, es decir, hay personas ajenas, regularmente investigadores, doctores con ciertas especialidades, que revisan los trabajos y después se los enviamos a los autores para que hagan las correcciones, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, pues tenemos el producto, nosotros lo organizamos y lo empezamos a acomodar los capítulos, pero intervenimos todos, ¿no? O sea, no es un trabajo de una sola persona, sino es un trabajo colaborativo. Esa es una de las características de este libro, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esto es importante mencionarlo porque en las universidades interculturales nos interesa resolver los problemas, pero de manera colaborativa, no de manera individual. Bueno, precisamente, ¿cuáles fueron los retos que ustedes pudieron encontrarse al momento de, pues, hacer toda esta colaboración y precisamente todo este proceso sobre el libro? Pues bueno, siempre hay muchos retos, ¿no? Cuando estás trabajando un libro, pues los tiempos, ¿no? Necesitamos, por supuesto, tener comunicación con los autores. Necesitamos también un equipo de dictaminadores, ¿sí? Es decir, evaluadores, gente que revise, que tenga formación, que conozca de los temas, que conozca de la región, en este caso del sur de Puebla, que conozca sobre la cultura antigua, que conozca sobre grupos indígenas. Entonces, pues bueno, hay que enviarlos a dictamen. Entonces, pues bueno, siempre es un reto, pero además es algo que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero siempre es un reto eso, y es un trabajo minucioso, es decir, hay que trabajar con gente que pues tiene sus propios calendarios y ritmos de trabajo. Y pues bueno, siempre el proceso de edición, por otro lado, ¿no? Quiero decirles que se trata de un libro electrónico, ¿sí? Es decir, no tenemos el libro como tal impreso, son libros electrónicos.
porque los libros electrónicos ahora llegan a mucha gente. Sí, imprimimos algunos, no quiero decir que no, pero en realidad el libro electrónico pretende llegar a mucha gente. Por eso también yo les agradezco mucho el espacio. Y pues bueno, también el libro electrónico tiene sus retos. El primero de ellos es que la gente lo lea también, ¿no? Que lo vayan leyendo y que vayan habituándose a esa lectura y a ese análisis. Entonces, bueno, esos son algunos de los retos. Bueno, continuaremos con esta charla tan emocionante con nuestro amigo Felipe Galán en el siguiente bloque. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 p.m. No te olvides de buscarnos en redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. También les recuerdo una vez más que Ser Arte es una producción de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y bueno, ahora sí, continuando en este cuarto bloque con nuestro amigo Felipe Galán, pues estábamos comentando un poco acerca de este nuevo libro, y bueno, algo súper importante es la interculturalidad dentro de este libro, y precisamente cuéntanos el libro que pudo preceder a para que también aquellos que nos están viendo pues pongan su interés en leerlo. Sí, gracias, Elisa. Pues bueno, comentarles que en México existe un sistema educativo de universidades interculturales que nació a principio de la década pasada, y bueno, este sistema educativo, las universidades interculturales están situadas en diferentes lugares en México, principalmente en regiones con población indígena. Hay varias universidades en México, 11 en realidad, pero con sus diferentes unidades académicas. Entonces pues hay ya un número importante. Dentro de estas 11 universidades está la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, que es donde yo estoy laborando ahora. Y pues bueno, es muy importante mencionar que en las universidades interculturales, además de formar con mucho trabajo, con mucho cuidado y con un rigor también académico a la población de pueblos originarios, que es muy importante porque es una deuda histórica, eso es, creo que muy importante mencionarlo. Se hace investigación, es una parte importante, hacer investigación desde donde están situadas las universidades interculturales, aunque no todas las universidades interculturales hacen investigación, pero en teoría eso deben hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he estado participando ya desde hace varios años en estas universidades interculturales, ya trabajé en algunas otras, y bueno, hace también un par de años tuve la oportunidad de también coordinar un libro que fue El Calidoscopio Intercultural con un colega del estado de Chiapas, el doctor Sergio Navarro, a quien le envío un gran saludo también. Y bueno, lo presentamos hace un año aquí también. Es un libro electrónico además, y pues digamos que este libro también tiene que ver con eso, ¿no? Analizamos, investigamos sobre políticas públicas, sobre educación intercultural, sobre multiculturalidad, sobre los problemas de los pueblos originarios en México. Hay temas de salud. Esto es también muy importante, hablar de salud, derecho también, derecho intercultural, es decir, la producción de investigación en universidades interculturales debe ser referente también de la investigación que se hace, investigación científica que se hace en México, ¿no? Entonces esto es muy importante también para nosotros, y pues este libro también pretende contribuir a la discusión de lo que está sucediendo en las universidades interculturales. Precisamente antes detrás de cámaras nos comentabas que también va a haber una continuación sobre este nuevo libro. Pues sí, mira, el libro del Caminar de los Unguiguas lo empezamos a pensar hace un año precisamente, cuando nos fuimos a la pandemia y cuando no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Ahorita a lo mejor estamos ya en rumbo a una tercera ola pandémica. Han pasado 2 olas pandémicas, ¿no? La primera fue de marzo al verano del año pasado, la segunda, que fue hasta ahora la más dura en México, que fue la del invierno. Recordarán, enero fue un mes muy difícil para México, y pues ahorita afortunadamente está abajo, ¿no? No sabemos qué venga, ¿no? Pero bueno, este libro del Caminar de los Unguiguas, los 8 capítulos y el prólogo, que además me olvidé mencionar hace rato, escrito por el doctor Juan Carlos Andrade Castillo, les recomiendo mucho que lo lean. Bueno, todos estos trabajos
lo situamos en esta primera ola pandémica, ¿no? Pues entonces, ahora estamos pensando, junto con mis colegas, muy estimados colegas, compañeros de trabajo, de los dos cuerpos académicos, en tener un libro también que saldría próximamente, sí, en los próximos años, esperemos que en el 2022, que aborde lo que está pasando ahora, ¿sí? Y que tenga muchas voces, la de nuestros estudiantes, que es muy importante. ¿Qué piensan? ¿Cómo han vivido los estudiantes la pandemia? Nuestros compañeros profesores, la gente que trabaja en la administración, la gente de la comunidad, los profesores de las escuelas, de las preparatorias, de la secundaria, de las primarias indígenas, de los promotores culturales. Entonces estamos convocando a mucha más gente para que participe, para que escriba. Esto es muy importante porque hay que registrar lo que está pasando, como les decía al principio, para que podamos tener mejores políticas públicas y mejores acciones en el futuro, porque las pandemias van a continuar, queramos o no, porque nos han acompañado a lo largo de la historia. Claro. Y eso es muy importante y no les debemos de tener miedo. Me parece que actuamos con mucho miedo, ¿no? De repente vino mucha desinformación a nivel mundial, mucha información en redes sociales falsa, ¿sí? La gente no se cuidaba y la investigación científica debe contribuir a que tengamos investigaciones en base a resultados, observación, a métodos científicos diferentes y que sean trabajos que además se lean. Creo que puede eso permitirnos también vivir mejor estos tiempos tan difíciles. Muy bien, y bueno, precisamente para toda esta gente que esté interesada en saber más acerca del trabajo, de las investigaciones, de los resultados que han dado estas investigaciones, ¿dónde se pueden contactar directamente, ya sea sitio web, para tener una información veraz? Como precisamente lo que comentabas hace rato, de no estar en esta desinformación o información falsa, que lo único que hace es provocar más caos dentro de lo que hace, del caos que ya se vive. Entonces, ¿dónde pueden ellos, o las personas que están interesadas, que están viendo este programa, buscar más información acerca de este tema? Okay. Sí, bueno, mira, del libro, particularmente de este libro, lo tenemos en medios electrónicos, como les decía, es un libro electrónico, un ebook, si así lo quieren llamar, y lo pueden encontrar en la página de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Ahí viene una pestaña de publicaciones. La página es www.uyep.edu.mx. Y bueno, hay una parte de publicaciones y ahí aparece la publicación de este libro y además vienen las publicaciones de muchos otros compañeros que están trabajando. Nuestra universidad tiene 2 unidades académicas. Una está en la región Totonaca, en el municipio de Huehuetla, en la Sierra Norte de Puebla, y nosotros que estamos en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Entonces, varios compañeros de cuerpos académicos publican libros, artículos y ahí los pueden encontrar. Ahí está el libro del Caminar de los Inguiguas, pero también en nuestras páginas de nosotros, en el caso de mi página, por ejemplo, en la plataforma de academia.edu, también puedes buscar así el Caminar de los Inguiguas y te aparece en Google, se puede buscar y ahí está, lo tengo en academia.edu. También el libro está en ResearchGate, es otra plataforma para publicaciones científicas y ahí tenemos nuestras publicaciones. Yo ahí tengo todas mis publicaciones también. Ahí está el libro del calidoscopio y otros trabajos que he venido haciendo, investigaciones que hice en otro momento en Chiapas, en Tabasco, donde son estados donde yo he trabajado. Pues ahí vienen artículos, algunos colaborativos, algunos individuales. Entonces, pues yo los invito a que lean también estos trabajos, lo que se produce en México, lo que estamos produciendo también desde las universidades interculturales, y a la gente, pues creo que hay que hacer el esfuerzo también de leer pues lo que se está haciendo en investigación y no hacerle tanto caso de pronto a publicaciones de periodistas tendenciosos, gente que quiere solamente molestar a otro porque es de una ideología distinta, ¿no? En investigación de ciencia y en educación intercultural, pues son trabajos que pasan por procesos de revisión, que son procesos rigurosos, ¿no? Es decir, es investigación. Y a veces no se habla mucho en México de esto. Y así como nosotros, pues bueno, hay muchas investigaciones del tema a nivel mundial.
Sobre COVID, pues bueno, desde la medicina, desde la estadística, desde la matemática, pues hay mucha información, pero nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo también desde las regiones culturales donde trabajamos. Entonces, pues ahí están, las páginas se las podemos dejar también en el programa que aparezcan ahí. Y pues que nos busquen también en redes sociales, existimos. Muy bien. Sí, bueno, precisamente cuéntanos cuáles son esas redes sociales para que nuestros televidentes puedan buscar. Pues bueno, yo en Facebook aparezco así como Felipe Galán, me pueden encontrar, ahí estamos. Y también estoy en Instagram, y ahí subo mis trabajos a veces, estamos en esas redes, pero particularmente yo los invito a mis redes también académicas, que son estas, ResearchGate o Academia, y aparece como Felipe Galán, y ahí estamos. Muy bien, pues está muy interesante. Le invitamos a todos a que busquen la información de El Caminar de los Yiguas durante la pandemia COVID-19. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy en esta breve entrevista. Elisa. Bueno, pues procedo a hacerle la pregunta oficial del programa, que es para usted, ¿qué es ser arte? Pues bueno, yo quiero agradecer siempre también al programa Ser Arte, porque es un espacio donde puede uno hablar libremente, ¿no? En un momento en el que vivimos tan importante. Siempre agradecerle al maestro Salomón, que es también ya un amigo, nos conocemos desde la secundaria, y pues siempre le agradezco el espacio para presentar este libro y para charlar de otras cosas. Y pues bueno, la pregunta, pues yo creo que el arte siempre pues va a ser creación de todo tipo. Creo que también la ciencia con enfoque intercultural debe tener un sentido artístico, y ese sentido artístico lo encontramos en las comunidades. A ellas nos debemos, a la gente de las comunidades que viven produciendo arte en la comunidad. Y nosotros, pues quienes estamos ahí, quienes trabajamos, quienes llegamos y a veces nos movemos, estamos en un momento ahí en otro, pues lo que hacemos es también vivir ahí, disfrutar y acompañar todos esos procesos artísticos. Yo diría eso en este momento sobre el arte, y pues gracias Elisa, gracias Tony, Gracias, siempre un gusto Felipe. saludarlos. Muy bien. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa, pero tienen una cita con nosotros el próximo miércoles en punto de las 8. Y recuerden que esto fue Ser Arte.